Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está ahí presente en la opinión pública, pero que en realidad es muy complejo y suele ser nicho exclusivo de especialistas. La Procuración de Justicia y la revisión de nuestro modelo nacional de Procuración de Justicia. María, lo primero que te preguntaría es, ¿por qué es importante en el México de hoy reflexionar, abrir espacios para pensar el modelo de Procuración de Justicia? Sí, es un modelo de procuración de justicia que no ha respondido, y no ha respondido a uno de los aspectos más importantes de reforma que ha tenido México en los últimos años, en lo que es la justicia penal, a partir de la reforma del 2008, donde se está exigiendo una nueva institucionalidad que responda a una nueva exigencia de cómo llevar a cabo este proceso de justicia penal, que está pasando de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio. Te tengo que preguntar qué quiere decir un sistema inquisitivo mixto y uno acusatorio para quienes no son expertos en el tema. Sí, bueno, esencialmente es pasar de un sistema poco garantista, oscuro, donde la población de alguna manera no tenía un verdadero acceso a esta justicia, donde había un retraso en cuanto a lo que es garantizar y uno de los principios fundamentales, que es eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Entonces estamos pasando a un sistema donde es más abierto, donde sí se garantiza derechos tanto a imputados como a víctimas, donde entra en prevalencia lo que es una investigación criminal fuerte que le dé elementos en la toma de decisión cuando estemos a nivel del sistema ya judicial, para que se dé respuesta en términos si eres culpable o no eres culpable, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr garantizar frente a una institucionalidad derechos a los usuarios de este sistema, ¿no? Ok, nos dice entonces María que hay un cambio que lleva, si no me fallan las cuentas, 9 años en proceso de implementación, que ha sido azaroso, eso lo digo yo, digamos, y además a manchas de leopardo, como dicen los expertos, ha funcionado mejor en unos lugares que otros, pero bueno, ahí está una transición, al menos hasta ahora, en proceso. ¿Y de qué manera en esa transición, que tiene que ver con lo que llamábamos nosotros los juicios orales, ¿no? De una manera con una etiqueta más o menos fácil de comprender, de qué manera debe embonar el sistema de procuración de justicia? Es decir, en concreto, dentro de esta transformación, ¿qué papel juega la etapa de procuración de justicia? Bueno, el tema de procuración de justicia en sí mismo es un tema lleno de aristas y de puntos a tratar, como para analizar hasta qué punto debe de transformarse y por qué no está respondiendo de esta manera, ¿no? Como dices, llevamos más de una década en el proceso de transición y definitivamente todas las procuradurías del país a nivel local y a nivel federal han sido construidas y tienen prácticas en función del sistema escrito. Okay. Claro. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Que tenemos lógicas institucionales, lógicas estructurales, que responden prácticas, a ese sistema claro, opaco, digamos, al que nos hacía referencia. Claro, y digamos, hablándolo más concretamente, responden en función de la construcción o de la famosa integración de la averiguación previa, ¿no? Las propias jerarquías que hay en las procuradurías están diseñadas para construir averiguaciones previas. Entonces, esto nos lleva obviamente los estándares, las exigencias, los tiempos del sistema adversarial replantean la procuración de justicia, ¿no? Entonces dicen, no, el estándar cambia, el estándar es distinto, ya lo hablaba María hace un momento. Entonces, las exigencias institucionales deben de cambiar, ¿no? Deben de transformarse y deben de atender a lo que nos está pidiendo el sistema adversarial, que es de una metodología de audiencias. En pocas palabras, hay que repensar la procuración de justicia quizá desde el ámbito normativo, es decir, todo lo que esté vinculado a leyes orgánicas y a la estructura de la institución, a las formas de organización institucional, a la forma o digamos a la necesidad de construir otras formas de trabajo, otras formas de equipos de trabajo, y también a la de generar nuevas prácticas en los operadores en lo cotidiano, ¿no?
los operadores, uno puede ver y acercarse a las procuradurías y tienen inercias históricas e increíbles vinculadas a la integración de las averiguaciones previas, ¿no? Incluso el lenguaje lo dice todo, ¿no? En las notas periodísticas, la misma gente en las procuradurías sigue hablando de integrar carpetas de investigación. Entonces, seguimos, aunque digamos haya cambiado el nombre o la nomenclatura, se sigue con la lógica de integrar expedientes. La lógica del papel, digamos como corolario a esto, no ha cambiado en la Procuración de Justicia. A ver, rescato muchas cosas de las que me dices, pero le paso a María 2 de ellas. Uno, por lo que veo, se trata de una transformación de una magnitud enorme, no únicamente en diseños institucionales, sino nos estás hablando de prácticas y nos estás hablando de cultura institucional. Y también, por lo que veo, a nivel nacional, no nada más, digamos, en una u otra entidad o a nivel federal, sino en todo el país. Y la segunda cuestión que sí quiero preguntarles a las expertas, es decir, ¿qué es esto de las averiguaciones previas y el problema que representan y cómo deberían de cambiar? Porque lo has mencionado 2, 3 veces y entonces entender si ya no van a hacer averiguaciones previas, ¿qué es lo que van a hacer y por qué no es bueno que sigan pensando en la lógica de la averiguación previa? María. Aunque se puede hablar de un modelo nacional de procuración de justicia, sí creo que hay que diferenciar lo que es una procuración de justicia local, en lo que sería delitos que inclusive la gran mayoría, vamos a decir el 60-70% son casos no graves que pueden resolverse por otras vías distintas a no lograr ir hacia un proceso de investigación criminal. Distinto es a nivel federal, aunque ahora en este momento todavía estamos en una dimensión donde sí están tocando delitos mucho más graves de tipo federal, ¿no? Estamos hablando de delincuencia organizada y otros delitos conexos. Lo que sí en general, en ambas, tanto en la procuración local como en lo que sería la procuración federal, hay un problema que es el problema de la investigación. Sí, efectivamente en México, y esto es en parte inclusive en toda la región de Latinoamérica, no existe investigación criminal. Esencialmente aquí lo vemos incluso a nivel federal, que debería de ser casi todos los casos, la mayoría de los casos, ir a investigación criminal. Las investigaciones cuando se activan es por flagrancia. ¿Qué significa esto? Es investigación por flagrancia, es decir, detienes y a partir de tener un detenido inicias una investigación, ¿no? No es que se está haciendo una investigación. Tienes a quien está cometiendo el delito y ya es muy fácil, pues ahí no investigas, ya tienes la persona que cometió y ya lo que hace es generar los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación, ¿no? Lo que faltaría de completar la información para ya después ir a todo el proceso penal, ¿no? Entonces, ese es un problema sustantivo que hay, inclusive tanto era en el sistema anterior como en este sistema penal acusatorio. No se investiga. No se investiga. Entonces, a partir de eso, yo sí creo que es necesario fortalecer la investigación criminal como un punto clave dentro del proceso, ¿no? Y, por supuesto, esto trae como consecuencia un cambio radical de estructura en estas organizaciones, en estas instituciones. A nivel del fuero común, a nivel de las procuradurías locales, lo interesante es que ahora este nuevo sistema sí te da salidas distintas, ¿no? Que puedes resolver el conflicto. Entonces, que pocos se están usando, también hay evidencia de que pocos se están usando, porque todos creen que todo lo que ingresa a la Procuración de Justicia tiene que ser, antes lo que era la consignación, ahora todo tiene que ser llevado a juicio. Y no, ese es el cambio cultural fuerte que tenemos que dar en nuestras instituciones de procuración. Me interesa muchísimo el punto y te pregunto a ti, Abril, este punto del cambio cultural, porque hay un cambio de cultura institucional y de gestión y operación de investigación y de policías y demás, pero hay un cambio cultural al que alude ahora María que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, que es la de entender que no todo tiene que terminar en juicio y que no todos los responsables de algunos actos que incluso constituyan delito van a terminar en cárcel. Y parece que hay una resistencia fuerte de las personas en el país a aceptar esto. ¿Qué dirías de eso? El famosísimo discurso penal punitivo, ¿no? Bueno, aquí al respecto sí debe de haber, así como deben de haber y existir cambios a nivel de cultura institucional, obviamente también en la sociedad, y en ello
no solo se deberían de responsabilizar a la ciudadanía, sino también a otros actores específicos involucrados. ¿A quién me refiero? A políticos, también a los medios de comunicación y a la academia y a todas las personas que de alguna manera comunican, ¿no? O hacen discursos sobre lo que pasa con el sistema de justicia penal. Aquí hay dos puntos que me parece que son como sumamente importantes. Uno, que el modelo o el sistema de justicia penal ahora debe de entenderse desde la perspectiva de los mecanismos alternos de solución de controversias como un sistema de gestión de la conflictividad. Es decir, va más allá de una conducta que tiene que ser castigada, sino que tiene como postulado, como principio, la idea de que en cada delito subyace un conflicto y que hay ciertas conductas, así como también se comentaba, que pueden tener otro tipo de vías distintas a las del juicio, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado, creo que también se extiende y va más allá del sistema de justicia penal en sí mismo, puede estar vinculado también a la forma en que nosotros somos educados para resolver los conflictos. Lo digo desde la idea y en el entendimiento de que ahora, por ejemplo, se están desarrollando muchos programas de justicia restaurativa a nivel universitario, por ejemplo, aquí en la UNAM lo tienen. Entonces, esto está generando un cambio cultural, digamos, en la ciudadanía para entender que no a toda conducta o no a todo conflicto merece, digamos, un castigo severo, ¿no? Pero quisiera también abordar otro tema brevemente que tiene que ver precisamente con la privación de la libertad y la confusión que hay ahora, que se ve todos los días en los medios de comunicación respecto a la prisión o el uso de prisión preventiva, porque estamos acostumbrados a, digamos, el ciudadano común lo que dice siempre es, se comete un delito, entonces yo voy a levantar un acta, o sea, siempre es como la idea de levantar un acta y esperar que la persona que supuestamente cometió ese delito vaya a la cárcel de inmediato, sin que exista el juicio previo, porque precisamente venimos de esta cultura de la no presunción de inocencia. Me parece que es un estupendo punto para detenernos, ir a un corte y regresar aquí a Observatorio, porque nos están ayudando a explicar a entender, explicándonos de manera muy clara temas que son complejos, pero que tienen una enorme relevancia para la gestión de los conflictos que tienen relevancia penal en nuestro país. Vamos a un corte y ya volvemos. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este tema complejo pero importante de la revisión de nuestro modelo de procuración de justicia. Ambas me decían que aquí, entre otras cosas, además de ajustes institucionales, de cambios de prácticas y de dinámicas de procesamiento de investigaciones y casos, hay que generar también cambios culturales. Y señalaban al final, y Gabriela, tú hacías un hincapié en una dimensión social del cambio cultural que, entre otras cosas, nos debe de llevar a entender que no todos los eventos que lesionan derechos terminan en prisión. Y es un tema, creo que vale la pena subrayarlo, porque vale la pena intentar entenderlo, y creo que además sí supone una transformación de raíz de inercias culturales en México. Pero el problema, María, y te hago la pregunta a ti, es que esta petición de principio se hace en un momento en el cual estamos viviendo una crisis de seguridad muy fuerte, que lesiona de manera muy sentida derechos, digamos, fundamentalísimos de las personas, y en las cuales las notas periodísticas y la realidad cotidiana nos habla de comisiones de delitos muy, digamos, fuertes todos los días. Así es, y no es, ya viene toda esta última década en México se ha sentido fuertemente un proceso de inseguridad. Importante se ve en las estadísticas, nada más lo que tenemos de porcentaje de tasas de homicidios que tenemos en el país es impresionante, y ahorita están creciendo nuevamente en avalancha. Claro, todo esto lo están vinculando a temas como de delincuencia organizada, todo lo que es el narcotráfico, todo el manejo de los cárteles y sus enfrentamientos, y por supuesto también esto da una percepción muy importante de impunidad, ¿no?, del ciudadano. Si el ciudadano ve que esto no se está resolviendo, el ciudadano de a pie, ¿no?
Y es cuando empiezan a exigir cambios importantes a nivel de las instituciones que nos pueden llevar a temas de retrocesos de derechos que hemos ya avanzado en esta última década, que eso es el riesgo que estamos teniendo en este momento. Sí se están dando otras acciones en paralelo que podemos decir que se van a ir articulando, se van a tener que ir alineando en el camino. Lo que no podemos aceptar es que haya contradicciones entre ellas y que pueda ser ser como consecuencia un retroceso en términos de derechos. Yo sí pienso que derechos que se han ganado no son derechos que se pueden perder. Entonces creo que esto es un mensaje bien importante. Y tanto es así que, bueno, ahorita hay en debate todo lo que es la Ley de Seguridad Interior, cambios en el mismo Código Procesal Penal, Código Nacional Procesal Penal, todo lo que es una miscelánea penal, es decir, varias leyes van a estar tocadas, ¿no? Está todo el tema también de la Fiscalía Anticorrupción, que es un aspecto importante dentro del debate, ¿no? Entonces, sí creo que todas estas acciones, y más si vamos a un modelo de procuración de justicia que queremos que responda a un sistema penal acusatorio, ¿no? Entonces no tenemos que ir en retroceso, todo lo contrario. Entonces sí creo que aquí, aunque vamos a entrar en un debate interesante a nivel nacional, cuál es este modelo de procuración de justicia que queremos, no podemos olvidar que en paralelo se van a estar dando tomas de decisiones con respecto a otros procesos que pueden impactar, pero totalmente conectados y articulados. Entonces sí creo que es un punto ahorita, en este momento, fundamental, todo este debate que se pueda abrir, pero que ayude a fortalecer, a ir a avanzar y evolucionar como instituciones y como sociedad y no retroceder. Creo que es un punto ahorita clave neurálgico. Tu reacción a esto, ¿verdad? Porque me parece importantísimo lo que dice. En un contexto como el que estamos viviendo, el sentido común, digamos, de una generalidad de personas, probablemente le gustaría apostar por otro tipo de medidas que no están en sintonía con esta transformación institucional en la que lo que se juegan son derechos que se han ganado. Incluso hay que decirlo, hay ya gobernantes, incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de México y de otros lugares, que le echan la culpa al incremento del índice delictivo precisamente a la transformación institucional de la reforma de 2008 y de todo lo que conlleva la misma. ¿Qué decir de esto? A ver, el comentario que hacía María me lleva a pensar o a sacar ahora sí a la luz lo que recientemente publicó el INEGI respecto a la cantidad de asuntos que está llevando, al porcentaje de asuntos que está llevando la PGR precisamente a los tribunales en el marco del nuevo sistema de justicia penal. Y precisamente es el 99% de los casos de detenciones en flagrancia los que se están llevando a los tribunales. ¿Qué significa? Como se decía anteriormente, claro, seguimos sin hacer investigación. Entonces, aquí hay una gran contradicción, porque por un lado decimos que el sistema no funciona, que digamos, volviendo al tema de los gobernadores, que lo primero que quisiera saber a qué parte del sistema se refieren, y quizá es esta parte, ¿no? Pero lo que también las cifras hacen constatar es que no se está generando investigación. ¿Esto a qué nos lleva o a qué demanda nos orilla? Al hecho que tenemos que desarrollar la investigación criminal, porque precisamente el sistema escrito no exigía estándares de investigación criminal. Teníamos un expediente lleno de constancias, por volver a la averiguación previa, donde hay que decirlo como es, era permisible de alguna manera la tortura o ser arrancada la confesión, como por ahí también se decía, y la reina de las pruebas era de cualquier forma lo que declaraba el imputado. Entonces, esto no desarrolló estrategias de investigación en las procuradurías, ¿no? Lo hablo desde una perspectiva totalmente sistémica e histórica, ¿no? O sea, entonces, esa era la práctica. Claro, esa era la práctica y así es como se hacía. Y se acostumbraba, obviamente, a llevar a los detenidos en flagrancia. Por ahí hay incluso estudios que dicen que lo que más resiente el ciudadano común, digamos, respecto a la criminalidad, precisamente es la criminalidad común, la que se detiene en flagrancia.
pero no eventualmente lo que está vinculado ya a estructuras delincuenciales. Criminalidad subyacente, muy poderosa y muy presente. Claro, de la cual se tiene que hacer investigación muy proactiva, muy sigilosa y con muchísima paciencia, ¿no? Ahora estamos viviendo de alguna manera como sociedad los embates del éxito, lo digo entre comillas, de estas estructuras, ¿no? Porque son estructuras que cometen diversas conductas, que están organizados en diferentes partes del país y entonces de las cuales se tienen que generar, por un lado, estrategias específicas de persecución, digamos, para desmantelar ciertos mercados criminales y sobre todo incentivar y dotar de herramientas a los fiscales para integrar o para, no quiero decir integrar, sino para investigar estos casos, ¿no? Pero insisto, estamos hablando de investigaciones que pueden durar años. Claro. Yo conozco ejemplos de otros países en Sudamérica donde se han desmantelado, por ejemplo, bandas de lavados de activos, pero son investigaciones que duraron más de 2 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Que no se trata de investigar un evento aislado, sino entender cuál es la lógica sistémica que subyace ese evento. Claro. Ahora, me dicen ambas, no tenemos investigación, estamos en un proceso de tránsito institucional, hay voces que claman por retrocesos que serían sumamente nocivos y también ya han aludido a que se va a abrir un debate, que se está abriendo un debate, en realidad el debate ya está en la opinión pública, pero ahora hay una serie de iniciativas y en concreto una en la que ambas están involucradas bajo la lógica de Construyamos Justicia, que ha convocado una serie de foros y de espacios para pensar este tema. Me parece que es el momento del programa en el que nos pueden ayudar a entender de qué se trata. Es decir, por qué es relevante hoy una convocatoria que viene desde la academia, pero también desde distintas instituciones de gobierno y también, digamos, desde las cámaras del Congreso de la Unión, desde conferencias de gobernadores, en fin, y que convocan a los expertos, a las expertas, pero en general a los interesados, a pensar un nuevo modelo de procuración de justicia. María. Así es, este es un llamado a mesas de debate para ir construyendo este modelo de procuración de justicia que requerimos en el país, ¿no? Por supuesto, esto viene de la iniciativa de la academia, auspiciado también por la autoridad, que creo que la presencia de la autoridad es interesante porque ayuda de alguna manera a viabilizar, ¿no? Y construir un debate en términos de una realidad que es compleja y que no se va a poder hacer una transformación de la noche a la mañana. Esto es una transformación que va a durar años, pero creo que este es un punto clave de definición. ¿Cuál es el modelo de procuración de justicia que necesitamos, ¿no? Que necesitamos frente a un muy débil o bajo nivel de institucionalidad que tenemos, una sociedad que también está en tránsito en este proceso. Entonces creo que es bien importante lo que va a suceder en los próximos meses. Aquí tampoco hay que decir, en un Estado democrático como estamos, también hay otros sectores de la sociedad que también están debatiendo. Sí, claro. Y creo que lo interesante es que todo tiene que confluir en lo que yo llamo la sede legislativa. Yo creo que ahí va a llegar un punto de encuentro de muchos debates que se están dando en el país. En lo particular hay otros debates y creo que lo interesante aquí es que tiene que ser un debate no político. Creo que estamos en un punto de definición más técnica del tema, de hilar finamente qué es esa procuración de justicia que necesitamos. Y creo que aquí algo bien interesante, y es lo interesante de en lo particular estas mesas que van a empezar esta misma semana, estar con la autoridad, es que sí necesitamos buscar referentes internacionales, ¿no? Tenemos que buscar en otros países que a lo mejor ya han estado ya en una evolución en términos de sus instituciones y que creo que no tenemos por qué estar pasando en México en temas que, por ejemplo, ya están superados y más bien irnos a un proceso de definición técnica avanzada, aunque nos lleve tiempo transitar a esa visión de procuración de justicia que estamos pensando. Y creo que un punto importante dentro de este debate, aparte de la definición institucional que queremos, es también ver cuál es el plan, un plan de transición, de pasar al modelo de implementación, que creo que debe de existir
no es una ley orgánica la que nos va a resolver el problema, ¿sí? No son las leyes que nos resuelven los problemas. Entonces yo sí creo, y esto ha sido, y se ha visto reiteradamente en otras reformas que se han hecho, la más reciente, tanto la reforma penal, la de derechos humanos, donde fallamos es en el transitorio. Es cuando definimos ese transitorio y es que nos va a dar de alguna manera la ruta que tenemos que seguir para ir a este proceso de cambio. Y como dices, son cambios estructurales, culturales, que van a pasar años. No pensemos que con una ley orgánica y en unos meses ya tengamos una procuración de justicia diferente. Entonces sí creo bien importante este debate. Yo inclusive estoy en otros debates, pero quise acercarme a lo que se va a hacer porque creo que por la conglomeración, vamos a decir, de instituciones, como has señalado, sociales, académicas, institucionales, la autoridad en sus diferentes instancias, creo que puede dar un piso interesante de las definiciones y que esto tenga realmente buen término en el camino, ¿no? Me parece estupendo. Pues vamos a un corte y volvemos y te preguntaré, Gabriel, inmediatamente después, cómo están organizados estos foros, cuáles son sus características y si les parece bien vamos revisando cuáles son los ámbitos temáticos que se seleccionó para cada uno, porque creo que ahí está un muy buen mapa de los temas que requieren una definición. Quédese con nosotros, esto es Observatorio Semanal, que ya volvemos después de un corte. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de un tema importante, la Procuración de Justicia, pero además de un ejercicio, entre otros ejercicios, hay que decirlo, que inició en estos días y que tiene como finalidad convocar una serie de actores diversos y plurales, muchos de ellos expertos y especialistas en estas materias, a pensar juntos cuál podría ser un modelo idóneo de Procuración Nacional de Justicia en México. Ayúdanos, Gabriela, porque tú eres uno de los artífices y conductora de este ejercicio, a entender cómo está convocado, cómo está organizado y cuáles son las particularidades del ejercicio. Bueno, básicamente como convocantes creo que vale la pena hacer mención de quiénes son los convocantes. Está el Instituto de Investigaciones Jurídicas, está el INACIPE, está el CIDE, ANUYES y también el Congreso de la Unión, ¿no? Ambas cámaras. Y todo esto, pues, de alguna manera con colaboración con las conferencias nacionales de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública y de gobernadores. Digamos, es un grupo de instituciones y de instancias que están convocando a la ciudadanía en general a construir o a proponer esto que llamamos el modelo de procuración de justicia. Nacional, hay que subrayar. A nivel nacional. La consulta tiene varios temas y varios puntos y vías, digamos, de acceso y de participación. Primeramente quiero abordar los ejes temáticos y después… Menciónalos y luego los vamos analizando con calmita. Sí. O básicamente, digamos, respecto a los ejes temáticos, quiero mencionar que se hizo una consulta previa o una actividad previa en la cual con académicos, con expertos, se definió cuáles eran los ejes que tenían que ser relevantemente discutidos para la construcción de este modelo. O sea, que identificaron ya con los expertos cuáles eran los temas que no podían faltar. Claro, qué es lo que no podía faltar para hablar de la construcción de este modelo. Entonces, a partir de eso, de este ejercicio, fue que se determinaron estos 8 ejes temáticos que ya abordaremos en su momento, que están vinculados a víctimas, política criminal, modelos de investigación criminal, modelos de gestión, seguridad pública, delincuencia organizada, autonomía, también es un tema relevante, y víctimas y derechos humanos. No sé si también lo mencioné, pero son 8 temas que, insisto, necesariamente tienen que ser discutidos. Ahora, ¿cuál es la metodología de esta consulta? La consulta, como lo dije anteriormente, convoca a todas las personas interesadas, no solamente abogados, en eso sí quisiera insistir, porque necesitamos la información, el expertise, todo lo que tenga que ver con otro tipo de disciplinas ajenas al derecho. ¿A qué me refiero?
a informática, ingeniería, logística, administración Actuarios, y todo eso que está vinculado. Sociólogos, politólogos, totalmente, Sí, administradores públicos. Y yo creo que también es uno de los planteamientos en global de la reforma, la incorporación de otro tipo de disciplinas a la administración de justicia, ¿no? En términos generales. Entonces, así, digamos, a partir desde la semana pasada que salió la convocatoria hasta el día 10 de agosto, se van a recibir vía electrónica en la página web de la consulta, que se llama Construyamos Justicia, ¿no? Construyamosjusticia.mx, ahí se van a recibir propuestas, hay un formulario que explica, digamos, la manera de participación y en la cual básicamente se establecen los datos de la persona, la problemática en la cual quiere abordar y su propuesta. Pero también se puede ir a los foros que además van a tener lugar en la Ciudad de México y en distintas entidades federativas. Exactamente. ¿No? También estas personas pueden acudir o pueden en su propia presentación de propuesta, pueden establecer en qué foro desean participar si es que quieren verbalizar, digamos, o extender su propuesta. La calendarización y los lugares están en la página de internet del ejercicio. Están en la página y están en la convocatoria, entonces digamos, es muy sencillo, no tiene mayor dificultad y todas las propuestas van a ser tomadas en consideración. Lo que sí quiero hacer hincapié es que va a tener una sistematización bajo una metodología específica, entonces todas las propuestas van a ser integradas en los ejes temáticos y se van a incorporar a lo que surja de la mesa de expertos también y de los debates que se vayan a sentar en los foros. Vamos a los temas, es decir, algunos de los temas son 8 temas, nos dices, pues todos con una cierta complejidad y todos, digamos, que convocan la necesidad de una mirada experta. María, algunos de estos temas. Sí, bueno, primero sí hay que decir que estos 8 temas, aunque se van a estar trabajando en forma individual, la idea es hacer como articulaciones de cada tema. Es decir, no podemos ver un tema aislado del otro. Es un modelo, digamos. Es un modelo. Entonces, y hay que bajar en esas, no quedarnos en abstracciones, sino que hay que bajar en diseño, en cómo operacionalizar algunos conceptos que a lo mejor podemos tener. No es un tema fácil, es un tema muy árido, muy técnico, pero sí es importante tener la mayor participación posible, inclusive en aquellas, como bien señalaban, aquellas disciplinas no de derecho que puedan abrir espacios para esa definición ya a detalle, ¿no? Una de las mesas que yo creo, uno de los temas más interesantes es el modelo de autonomía. Y más es un tema que ahorita está... Que ha generado una polémica. Ha generado una gran polémica a nivel nacional. Inclusive ya estamos viendo en el país procuraciones de justicia locales que han pasado a conceptos de autonomía, ¿no? Y lo que hemos visto, y es lo preocupante, es que lo que queda es nada más un cambio de nombre. Claro, una autonomía nominal, pero no una autonomía pero ni efectivamente política ni estructural. Es como este pase automático que está también en debate, ¿no? Que exactamente pasa hasta el mismo procurador que estaba en ese momento a fiscal y la estructura es exactamente igual. Y entonces, la cultura y las prácticas y todo, las dinámicas. Entonces creo que estamos también en este momento coyuntural de pasar de la PGR, de la Procuraduría General de la República, a Fiscalía General de la República, que es este tránsito a un modelo de autonomía. Entonces sí creo que es uno de los temas más interesantes que van a ver, porque de ahí vamos a estar definiendo muchas cosas para ir operando en otras de las mesas que se van a estar definiendo, ¿no? Entonces, en ese, por ejemplo, el del tema de la autonomía va desde qué estamos entendiendo como autonomía y la autonomía per se sola tampoco funciona. Entonces, ¿y qué controles le vamos a meter a una fiscalía autónoma? Porque ahí hay que irnos con cuidadito. Exactamente, entonces es definir no solo esa autonomía que queremos, sino los contrapesos, tanto internos como externos que vamos a tener. Entonces, todo eso es una definición interesantísima que vamos a estar discutiendo en esa mesa en lo particular, ¿no? Que tampoco es que viene de un modelo ya, que venga ya preestablecido desde la Constitución, para nada, inclusive hasta el 102 en este momento se quiere abrir para tener una definición mucho más precisa de qué estamos entendiendo de esta autonomía, ¿no? Que va desde una designación
hasta lo que sería la estructura que tienen en las procuradurías en este momento. Me gusta mucho esta entrada de María porque nos pone la parte estructural, digamos, del diseño y la naturaleza institucional hacia la que vamos. Pero hay otras partes también en la agenda temática, nos lo decía muy bien y tú ya lo anunciabas, que tienen como finalidad bajar, digamos, a la práctica las políticas públicas en materia de investigación, de política criminal. Cuéntanos un poco de esas, Gabriela. Bueno, otro de los temas que se vincula muchísimo al de autonomía es el de gestión, precisamente, porque el modelo de organización, de gestión, cómo tú construyes los equipos de trabajo, están muy vinculados también a la autonomía, ¿no? Al diseño, el propio ya diseño interior institucional y también los tramos de control y los controles que se van a tener ya en la operatividad de la propia procuraduría o fiscalía dependiendo, ¿no?, de la denominación que se tenga. Entonces tenemos lo del modelo de gestión, tenemos también cuestiones relacionadas con política criminal, que es muy interesante porque creo que uno de los grandes problemas también de la procuración de justicia o de la administración de justicia en general es que siempre estamos bajo las lógicas institucionales de que es la realidad la que nos colapsa, ¿no? Ahora están los homicidios, la delincuencia organizada y tampoco vemos resultados en la práctica. Entonces, esto tiene que ver muchísimo con política criminal, con entender cuál es nuestra realidad, conocer cuál es nuestra realidad, qué estadísticas tenemos, qué información y qué insumos generamos como instituciones y cómo los aplicamos para desarrollar todas estas estrategias de política criminal que se van a traducir también en modelos o en estrategias de investigación criminal. Entonces, se tiene también una mesa de política criminal, se tiene otra mesa de seguridad pública que está vinculada precisamente al rol que tiene la policía o las corporaciones en general en todo este tema. Y otra de crimen organizado también. Y hay, ¿no?, otra delincuencia organizada. De delincuencia organizada. Es decir, que ahí nada más porque quiero subrayar en los pocos minutos que nos quedan en este bloque, cómo diferenciar y cómo embonar seguridad pública y otra, digamos, orientada hacia delincuencia organizada, María. Claro, aquí lo interesante es que vamos a ver no solamente la Procuración de Justicia, sino la Procuración de Justicia, cómo se conecta, es decir, es un sistema, con seguridad pública, con administración de justicia, que también es un punto importante, y dentro de esto, como es un punto, como te decía, neurálgico en este momento, se tiene el tema de la delincuencia organizada, que la discusión ahí va a lo siguiente, es cómo garantizar derechos en un régimen de excepción para perseguir delitos de delincuencia organizada en un esquema, en un marco de un sistema penal acusatorio. Eso y con esta idea además de verlo como un problema sistémico. Un problema sistémico, exactamente. Entonces es bien interesante porque además ahí vamos a tener que ver hacia dónde vamos en ese sentido, porque ahorita hay un problema de competencias. Yo sí creo que hay un problema fuerte de definición de competencia, qué le toca a la federación, qué le toca a los estados, y queda en el medio un limbo que es donde vemos la impunidad. Lo vemos con los homicidios. Los del Foro Común no quieren recibir los homicidios porque dicen que están vinculados a delincuencia organizada y el federal no lo quiere. Entonces vemos definiciones tan, como yo he visto, observado, como queda en el limbo, no se investiga y lo único que le dan una categoría de detenidos muertos a estos homicidios que quedan en el medio. Que no son investigados. Que no son investigados, simplemente hay un registro. Entonces hay toda una definición estructural, no hay que perder lo sistémico del proceso y creo que sí hay discusiones muy importantes que hay que llevar a cabo, como por ejemplo, cómo el Estado se investiga él mismo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en temas fuertes de violaciones graves de derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, etcétera. Entonces, esa definición, la especialización, ¿vamos o no nos vamos a la especialización? Entonces, sí son temas bien interesantes que van a estar presentes en las mesas, que creo que es una oportunidad bien interesante, tanto con nacionales como con
internacionales que puedan estar presentes. Pues quiero decirles que escuchándolas en verdad me resulta un ejercicio no solo interesante, desafiante, sino también, se los digo en verdad con convicción, prometedor. No sería la primera vez que la sinergia entre esfuerzos de sociedad civil, esfuerzos de academia, interlocución con autoridades gubernamentales desembocan en reformas legislativas en sede parlamentaria. Pero vamos un corte y regresamos. Ya va a estar con nosotros un estudiante, el estudiante que invitamos el día de hoy, que es Daniel Zapata. Y hay un tema que mencionó María ahorita, pero que de los que se van a analizar quedó un poco en el tintero y voy a empezar por ahí. ¿Por qué colocar como el tema que se discute primero el de las víctimas y los derechos humanos? Regresamos a Observatorio Semanal. Estamos ya de vuelta en Observatorio Semanal, estamos hablando de procuración de justicia y de un ejercicio al que se ha convocado desde distintas instancias para pensar juntos, juntas, un modelo de procuración de justicia. Nos han ayudado a ver cuáles son algunos de los temas que se van a discutir y el esquema de trabajo, pero yo decía al final del corte anterior, y Gabriela, te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu opinión de que uno de estos temas, y el que se colocó, digo, casualmente como el número 1 en la agenda, pero que es de mucha relevancia, es el de las víctimas y los derechos humanos? Es decir, ¿por qué pensar desde ahí el modelo de procuración de justicia? Bueno, primeramente porque la víctima, cuando iniciaron todas las reformas y las discusiones hacia la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal, uno de los grandes temas era el protagonismo de la víctima desde a nivel constitucional y que tuvo que ver con la reforma en el 20 constitucional en lo concreto, pero también el rol de la víctima en el nuevo proceso penal. Entonces, el nuevo proceso penal ya de por sí plantea institutos procesales muy específicos de participación de la víctima. Pero cuando nosotros hablamos de la víctima dentro de un proceso penal, podemos hablar de muchísimas formas de involucramiento o de participación en la misma, ¿no? Desde investigación, la víctima como fuente de información que se va a llevar a la audiencia de juicio, pero también y sobre todo la víctima como una persona que plantea necesidades específicas en cuanto a la reparación del daño, a la restitución de derechos y también a la atención que se le pueda, digamos, otorgar dependiendo del tipo de daño que se le haya generado, ¿no? Entonces, el tema de víctimas es importantísimo. Es un tema muy sentido por la ciudadanía porque no estamos viendo una respuesta ni responsable ni eficiente, yo diría más bien dicho eficiente, de las instituciones hacia la víctima y obviamente esto es el vínculo, digamos, es una de las puertas o de los puentes que tiene la ciudadanía con las instituciones de procuración de justicia. La víctima desde un paradigma de derechos humanos, es decir, de seguridad. Y ese es otro gran tema, ¿no? A colación que acaba de aprobarse la ley contra la tortura, por ejemplo, el cómo nosotros vamos a trabajar con las víctimas de derechos humanos o de violaciones a derechos humanos y también hacernos la pregunta si necesitamos la especialización, en qué manera, bajo qué modelos y cuáles serían las estrategias más eficientes en torno también a la nueva legislación y a los nuevos procedimientos para perseguir a quien corresponda por las violaciones a estos derechos. Y con esta complejidad, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho trabajo entender que el tema de los derechos humanos también alcanza los derechos humanos de quienes cometen los actos delictivos, ¿no? Que ahí hay como a veces una resistencia cultural a mirar que esta es una agenda transversal, digamos, a todas las personas, ¿no? Claro, que ese es un dato importantísimo. Estás aquí con nosotros, Daniel, tú sé que lo tuyo no es exactamente la procuración de justicia, lo tuyo es lo fiscal, pero vas a estar muy cerca del ejercicio y te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión como estudiante de Derecho a una, digamos, iniciativa de esta naturaleza? ¿Cómo la ves y cuáles son, digamos, los derroteros que te gustaría que tuviera? La veo como una gran oportunidad que hay, no nada más para juntar 4 ámbitos que normalmente están separados, que es el ámbito social, el académico, el institucional y el de las organizaciones civiles. Creo que normalmente se hace la crítica de que, por ejemplo, los académicos están aislados en su torre de marfil, estudiando casos que realmente no conocen porque no están en la arena para poder verlos, sí, no están en el terreno. Las sociedades civiles que normalmente se ven como
enemigos de las instituciones gubernamentales, y se puede decir lo mismo de las gubernamentales, que le ponen el pie a las organizaciones civiles, y el público en general, que suele no enterarse de nada, pero que sí crea muchas opiniones que realmente quizá no tienen fundamentos, o que sí las tienen y no son escuchadas por ellos. Y esta consulta crea esa oportunidad para que puedan dialogar todos y se pueda entender mejor qué modelo queremos. Es una plataforma de encuentro de iniciativas. Sí, es una plataforma de encuentro y creo que es muy importante porque se reúnen todos y es una oportunidad para cuestionar las opiniones populares arraigadas que tenemos sobre, por ejemplo, lo que se mencionaba hace un momento, que todo el proceso debe terminar en la cárcel y que ese es el objetivo, cuando se acaba de explicar que si ponemos en el centro a la víctima, puede ser que tenga mayor relevancia que se le restituyan sus derechos o que se le repare el daño causado. Me parece muy importante. Yo creo que vale la pena hacer un subrayado sobre esto que Daniel bien trae a la mesa. Es decir, este ejercicio, desde tu punto de vista, María, ¿cómo debe insertarse con esas otras iniciativas a las que ya aludías y que tienen que ver con estas distintas instancias sociales, académicas, institucionales, que están necesariamente interesadas y genuinamente involucradas? Sí, yo sí creo que, porque sí hay otras, esto va a ser algo interesante porque está las instituciones presentes, creo que eso es un plus interesante en el proceso, tenerlas dentro del debate, pero creo que sí tiene que darse un camino de confluencia de todas estas propuestas. Creo que sería muy interesante que la sede legislativa se abra a este debate y planteen metodologías que hay probadas, como son estos parlamentos abiertos. Ya ha trabajado estas propuestas en cada uno de los ámbitos en donde se están, que confluyan todas en una metodología también, que se estructure una metodología y que ahí nos sentemos todos con las propuestas, que a la final creo que no varían una de otra, sino es que tengamos extraterrestres y propuestas de otro planeta, ¿no? Es decir, yo creo que sí, todas perfectamente pueden de alguna manera presentarse y que sean escuchadas todas las propuestas por la sede legislativa. Creo que es una metodología que tenemos que ir hacia eso. Creo que tenemos que mantener el proceso que sea incluyente. Incluyente en el sentido más amplio que se pueda. De disciplinas y también de visiones, de ideologías, de concepciones. Así es. Yo no me gustaría que termináramos un ejercicio y que después se quedara en un grupo de abogados sacando iniciativas. Yo creo que sí hay que seguir en este proceso, hacerlo abierto, más abierto todavía, ya con propuestas específicas trabajadas y que sean escuchadas en una sede donde se van a estar tomando decisiones. Y que más que la sede legislativa, el Senado, diputados, que esté abierto a este proceso y que de alguna manera planteen ellos una metodología para escucharnos a todos, pues. Creo además, que eso sería creo que es bien importante, porque además es seguir abonando en una senda que con dificultad, pero también con una tendencia positiva se ha construido en las últimas décadas en varias agendas temáticas. Así que yo coincido contigo, la sede parlamentaria, el Senado, la Cámara de Diputados debe de abrirse y sería la instancia ideal de confluencia. Pero del ejercicio concreto te pregunto a ti, Gabriela, pensando ya en esto, en los insumos para el debate legislativo, ¿qué se piensa elaborar? Es decir, ¿en qué va a concluir? ¿En un documento, en un libro blanco, en una serie de ideas, en un ¿Qué va a haber al final del camino y más o menos para cuándo? Bueno, al final del camino todas las propuestas van a ser, como mencionaba en un principio, van a ser incluidas, van a ser sistematizadas, obviamente bajo esta idea de que todo forma parte de un mismo sistema y todo se va a concentrar en un informe que va a ser publicado, formato electrónico, formato físico, y se va a presentar precisamente a sede legislativa, se va a presentar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y también a la Procuraduría General de la República. Entonces, creo que, digamos, se va a generar un insumo que el abordaje o la pretensión del abordaje sea, por un lado, como muy técnico, ¿no? Con la voz y con el sello de gente experta y con muchísima experiencia en los temas, pero también con la voz de la ciudadanía, ¿no? Y de los temas que siente, de los temas
que cree que deben de ser discutidos, que deben de ser charlados. Entonces, esto va a generar un insumo muy importante para las decisiones que eventualmente se vayan a tomar. Hay temas polémicos sobre los que no necesariamente se va a lograr encontrar un acuerdo. ¿Qué va a pasar con los desacuerdos? El disenso va a quedar ahora sí que asentado. Va plasmado. Ajá, Okay. claro, y yo creo que va a ser también un insumo interesante para los futuros Para que debates, ¿no? queden allá bien. Modelos de investigación, modelos de gestión puede haber muchísimos, a lo mejor no se llega a un consenso, a lo mejor incluso con el tema de autonomía, ¿no? Que ahora está muy también sobre la mesa, pero sobre todo lo que sí queremos dar en este documento es información para que eventualmente se vayan a tomar decisiones muy, muy informadas, ¿no? Y con mucho conocimiento de causa. Perfecto. Daniel, tengo una pregunta muy sencilla y al mismo tiempo compleja. ¿Eres optimista del resultado de este ejercicio? Sí, no, ¿y por qué? Sí, por lo que mencioné anteriormente, que ¿Por están quiénes participando varios sectores y eso me hace pensar que sí tiene un fin específico y que se puede llegar a él porque todos están cooperando y creo que respetar el disenso es una forma de llegar a eso, contrario a lo que se podría pensar, que si se respeta el disenso no se llega tampoco a acuerdos nunca. Creo que cuando se respeta el disenso nos podemos enfocar en construir otros acuerdos en puntos en los que quizá no discutimos por enfocarnos en las diferencias. Me parece muy importante. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes dos que además están involucradas de manera muy directa en la conducción de este ejercicio. Gracias también por este punto de vista optimista desde la universidad que sí se agradece. Yo coincido contigo, creo que hay buenas razones para apostar, para sumar y además con esta idea de que converjan los distintos esfuerzos sin que existan, digamos, porque no las hay, razones para excluir las voces que genuinamente quieran opinar en los distintos espacios que están abiertos. Gracias a usted por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal. Y ya sabe, entre a la página construyamosjusticia.mx para al menos enterarse de qué es lo que se está haciendo, de por qué se está haciendo y de cuál es la finalidad con la que lo estamos haciendo. Nos vemos aquí el próximo domingo en TV UNAM como todas las semanas.